Dice la palabra de nuestro Dios: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oh Dios, es un texto largo, extenso, pero rogamos, Señor, que hoy nos des claridad para entender tu palabra. Hayas preparado nuestro corazón con estos himnos, con estos cánticos, con el arrepentimiento, la confesión de pecados, Señor, y podamos en esta mañana sin ningún obstáculo recibir tu verdad como lo que ella es, Señor, palabra de Dios y no de hombre. Permite, Señor, darnos la suficiente humildad para recibir tu palabra, la suficiente humildad para aceptarla, y te rogamos que nos des, Señor, de tu gracia para poder creerla. Y todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Es para nosotros, hermanos, un gran privilegio que estemos en esta mañana casi que terminando una carta más del Nuevo Testamento. Dentro de 8 días el hermano Michael predicará los últimos versículos, los versos finales del capítulo 4, y nos dará una conclusión, un panorama general de todo lo que hemos estudiado durante estos meses en el libro de los Filipenses. Ahora, cuando venimos a esta porción de los Filipenses, habiendo estudiado lo que vimos la semana pasada, casi que llegamos a una sección final de la carta, 10 versículos en los que Pablo prácticamente lo que está haciendo es dando una nota de agradecimiento a los filipenses. Cuando vemos esta larga porción de 10 versículos, lo primero que tenemos que pensar y venir a nuestra mente es de un hombre, Pablo, supremamente agradecido, supremamente gozoso por todo lo que los filipenses han hecho por él. Y es que realmente en el versículo 10 podemos nosotros encontrar cómo Pablo nos muestra allí la gran relación filial, esta relación de hermandad que hay entre los filipenses y Pablo. No podemos imaginarnos realmente cuán estrecha y cuán grande era esta relación entre Pablo y estos hermanos de Filipos. Tanto así que creo que es la única de las cartas, en la única porción en la que Pablo se refiere con tantas palabras de agradecimiento a una iglesia en particular. Ciertamente Pablo, como dice ahí en el texto, ha sido ayudado por otros hermanos. En otras circunstancias Pablo también ha podido él por sus propios medios sostenerse, pero en vista de esta gran aflicción en la que Pablo se encuentra en la cárcel, le ha sido prácticamente imposible para él sostenerse, le ha sido prácticamente imposible para él tener un sustento económico. Así que Pablo se ha visto en la casi obligación, ¿cierto?, de depender de unos hermanos y también de depender de su generosidad. Por eso, aunque en este pasaje nosotros podamos encontrar uno de los versículos más sacados fuera de contexto, ese de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se ha convertido casi que en el comodín
de los cristianos. Ustedes han visto, ¿cierto? Yo he visto una vez por ahí a un futbolista que se ha puesto, ¿cierto? Creo que era Falcao, en un partido, ¿cierto? Al final, y yo sé que ellos lo hacen con buena intención, pero probablemente mal informados. Este versículo le hace pensar a uno que yo puedo hacer cualquier cosa siempre y cuando yo tenga la disposición y Cristo me va a apoyar. Pero como hemos leído, nada más leído, ya vamos a entrar a la exposición. Pablo realmente, el enfoque de Pablo en esta porción no es precisamente eso. No es precisamente el hecho de que este versículo sea la idea central. Es cierto, tiene gran peso dentro de nuestro texto, pero si lo vemos en un panorama más amplio, lo que Pablo está haciendo aquí es dar gracias a estos hermanos, ¿cierto? Esto lo pensamos generalmente cuando hay una ceremonia de graduación, donde la persona que se gradúa pasa al frente, ¿cierto? Y le da gracias a todo el mundo, a sus papás, a sus profesores, bueno, a todo el mundo. O podemos pensar en las fiestas o en las reuniones donde a las personas se les da un premio, por ejemplo, en la entrega de los Óscares, ¿no? Que pasa allí un actor o bueno, un director, lo que sea, y él da muchas gracias a todo el mundo, ¿cierto? Una larga lista de agradecimientos. Bueno, Pablo de manera similar, aunque está él predicando el evangelio allí adentro, como nos ha dicho en el capítulo 1, dentro de la misma guardia pretoriana, Pablo está dando agradecimiento a todos sus patrocinadores, está dándole gracias a todos aquellos hombres y mujeres en Filipo que de una u otra manera han aportado, han ayudado con su dinero a que Pablo pueda predicar el evangelio. Y esto, hermanos, de hecho, en este contexto encontramos una de las palabras más importantes dentro de esta carta, y es la palabra koinonía. De hecho, ahí en el versículo 10, antes de entrar a nuestro texto, Pablo usa la palabra koinonía, ¿cierto? Él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo está dándonos a entender aquí que esta koinonía no solamente, como lo he dicho y lo sigo diciendo, no es un momento en el cual uno pasa un tiempo con los hermanos el domingo por la tarde. Generalmente pensamos que koinonía es lo que pasa aquí después del culto, que nos quedamos a charlar un rato. No, koinonía implica y da la idea de una relación estrecha que tiene un fin en común. Y Pablo tiene esa koinonía, esa relación estrecha con un fin en común. ¿Cuál es el fin en común entre Pablo y los filipenses? Que el evangelio pueda avanzar, ¿cierto? Esa es la verdadera koinonía, esa relación estrecha, ¿cierto? Entonces, cuando decimos koinonía, no solamente es un tiempo de compañerismo, sino koinonía es estar unidos unos con otros con un fin en particular. En nuestro caso es avanzar el evangelio. Así que había Pablo desarrollado junto con algunos hermanos, que el libro de hecho nos los muestra, valga la redundancia, como Lidia, por ejemplo, esta mujer que vendía cosas de púrpura, era una mujer comerciante. Vemos al carcelero de Filipos también ser parte probablemente de esta iglesia de Filipos, y el ya célebremente recordado Epafrodito, como vimos en algún sermón anterior, que era prácticamente el mensajero de esta iglesia de Filipos y que había pasado por duras aflicciones, mostrándonos y dándonos un ejemplo de lo que es verdaderamente no buscar lo suyo, sino como parte de esa koinonía. Epafrodito se da a sí mismo para Pablo y pasa prácticamente en un viaje muy largo, 2 meses, como dice Pablo en la carta, inclusive a punto de morir, muy enfermo por esta gran travesía que él pasa de 2 meses para ir a llevar simplemente este dinero del que Pablo dice en este pasaje había recibido y estaba lleno y estaba satisfecho. Así que vemos esa gran relación entre Pablo y los filipenses. No era una simple relación de hermandad, hermanos. Es una relación verdaderamente en el evangelio. Tienen ellos una asociación en el evangelio. No solamente comparten una fe común con Pablo, sino que también comparten con él su dinero, comparten con él el dar, comparten con él sus bienes materiales. Y es eso, hermanos, en lo que consiste realmente la verdadera koinonía. Ese es el verdadero compañerismo entre creyentes. No una mera relación superficial, sino una relación en la cual nosotros estamos asociados con nuestros hermanos porque tenemos algo en común. Algo en común. Ahora, estos hermanos prácticamente estaban ayudando a Pablo en su trabajo misionero, ¿cierto?
Pablo estaba predicando el evangelio aunque encarcelado. Pablo había llegado inclusive donde nadie podía llegar. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo iba a llegar hasta la mismísima guardia pretoriana? La guardia que era cercana al César. Hasta allá había llegado la influencia del apóstol Pablo. Nada podía frenar el evangelio. Y es que eso es así, hermanos. Nada realmente puede frenar el evangelio. El evangelio avanza día a día con nosotros o sin nosotros. Así que Pablo, durante su estadía en la prisión de Roma, la congregación, como dije anteriormente, le envía a Epafrodito, no solo con la disposición de servirle como un asistente de Pablo, sino también con una buena ofrenda monetaria para Pablo. Así que el contexto de estas palabras que vemos aquí, hermanos, no es otra cosa más que la gratitud, el agradecimiento de Pablo. Y esto nos muestra, hermanos, también como una lección que como creyentes debemos ser personas supremamente agradecidas, no solamente con el Señor, sino también con nuestros hermanos. Como vimos en alguna ocasión en la carta de Filemón, nosotros nos debemos a otros por lo que otros han hecho a nuestro favor. Así que, hermanos, todos unos con otros somos deudores, unos con otros nos debemos por todas las cosas que hermanos hacen hacia nosotros, por cosas, por momentos difíciles donde los hermanos se convierten en ese apoyo fundamental para nosotros en nuestro caminar como creyentes. Esto nos muestra también que Pablo no estaba solo, aunque él estaba allí en esta prisión predicando a Cristo entre los hombres. Él no estaba solo, la iglesia de Filipos estaba detrás de él. Así que esto nos deja grandes lecciones, hermanos. Aunque es una porción extensa, aunque es una porción un poco larga en lo que vamos a ver, vemos al menos lecciones sencillas y poderosas que encontramos en esta carta, en esta última porción. Ahora, cuando vemos nosotros, hermanos, la actitud de Pablo, porque es Pablo el que habla, no son los filipenses, es él el que habla, notamos en las palabras de Pablo el secreto de todo creyente victorioso, de todo creyente que se sobrepone a las circunstancias. Y Pablo nos va a dar prácticamente el secreto del contentamiento. Pablo nos va a dar allí cuál es la fuente que le da esa fuerza a Pablo para que él no se derrumbe frente a estas difíciles adversidades, estas difíciles pruebas, estos difíciles momentos que él está viviendo. Y esto que Pablo nos muestra en el texto es lo que todos como creyentes estamos llamados a vivir. Pablo vivió por encima de sus circunstancias. Pablo dice que aprendió a estar contento. Pablo aprendió a vivir a través de la experiencia. Ahora, hermanos, es muy lindo ser creyentes sentados aquí en una silla cada domingo. Es muy fácil ser creyentes cuando cantamos himnos, ¿cierto? Cuando leemos la escritura juntos, es fácil ser cristiano. Pero realmente la prueba viene cuando somos puestos en duras aflicciones, cuando somos puestos en duras adversidades. Y es allí donde Pablo nos dice que a través de esas duras adversidades, él aprendió realmente lo que es estar contento. Pablo vivió, vuelvo y lo digo, por encima de sus circunstancias. Pablo de principio a fin nos muestra en la carta que Cristo es su todo, que Él se ha abandonado a toda esperanza en Él mismo, incluso en las cuestiones económicas. Ahora, no estoy diciendo con esto que vamos a dejar de trabajar y como yo no tengo nada que ofrecer en Cristo Jesús, entonces me voy a sentar esperando que otros me sostengan. Obviamente este no es el caso de Pablo. Pablo era un hombre que en otras circunstancias nos dice que él ha trabajado haciendo tiendas para él mismo sustentarse. De hecho, él le dice a los corintios que nada quiere él ser carga para ellos, sino que él ha trabajado con sus propias manos. Le ha dicho también a los tesalonicenses, él mismo ha con sus manos ganado el sustento, no solamente para él, sino para otros hermanos, con un solo propósito, y es predicar el evangelio. Así que, hermanos, esta porción nos habla no necesariamente a nuestras acciones, sino a nuestras motivaciones y a nuestras actitudes. Lejos de nosotros querer con esto cambiar nuestra conducta, el deseo de Dios al nosotros aprender este pasaje es poder cambiar nuestras actitudes frente a las duras aflicciones. Es allí, hermanos, donde el cristianismo se prueba de una manera verdadera. Es allí en el agradecimiento, en medio de duras aflicciones, donde podemos ver si nuestra fe
¿Crece o no crece? Es allí donde cuando no hay nada o cuando hay mucho, donde nosotros podemos ver de qué está hecho nuestro cristianismo. Así que esta carta cierra con una nota muy, muy práctica. Es algo con lo que todos aquí, hermano, estamos luchando. Y es la pregunta: ¿cómo podemos nosotros estar satisfechos en cualquier circunstancia? ¿Cómo estar satisfecho en frente de cualquier eventualidad? Y sobre todo, ¿cómo estar satisfecho en cada necesidad? Y yo creo que esos son las dos grandes divisiones que vamos a hacer en este texto. En primer lugar, Pablo nos muestra cómo estar satisfecho frente a cualquier circunstancia. Y en segundo lugar, Pablo nos va a mostrar del versículo 14 hasta el final, el 20, cómo estar satisfecho frente a cada necesidad. Ahora, todos aquí, de una u otra manera, luchamos con esto. Algunos de nosotros estamos pasando alguna circunstancia difícil, o algunos de nosotros estamos pasando por una gran necesidad. Y en ambas cosas, este texto nos enseña cómo hacer frente a estas dos circunstancias, a estos dos momentos. El texto nos muestra que en todo momento los cristianos luchan con estos dos problemas de la vida humana cotidiana. Así que vamos a empezar con la primera porción. ¿Cómo estar satisfecho frente a cualquier circunstancia? Dice nuestro texto, voy a leerlo aquí, ¿cómo está? En gran manera me gocé en el Señor, de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Siguiente. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es nuestra primera porción. Ahora, hay personas, y lo repito, lo digo una vez más, que piensan erróneamente que Pablo se apoyó completamente en su ministerio haciendo tiendas, ¿cierto? Y sabemos que en ocasiones él lo hizo, sabemos que en ocasiones Pablo se vio obviamente por testimonio y para no ser carga a algunos hermanos de sustentarse con sus propias manos. Pero esta situación es una situación especial que requirió que otros hermanos le sustentaran, ¿cierto? Pablo le dice a los corintios, como dije anteriormente, que él no quería ser carga para ellos. Tras de que los corintios eran unos hermanos bien inmaduros, eran unas personas en las que había muchos problemas, muchas disensiones entre ellos, muchas envidias y todo este tipo de cosas. Pablo no quería darles más de qué hablar, siendo una carga para ellos. Así que cuando él escribe a los corintios, él les dice que él tiene mucho cuidado de no ser una carga, ¿cierto? Él quería mostrarles que el evangelio era algo absolutamente gratuito. De hecho, en 2 de Corintios podemos nosotros ver, para los que alguna vez lo estudiamos, vemos que los falsos maestros le cobraban a los corintios y ya ellos estaban en cierta manera acostumbrados a esto. Así que los corintios, al ver que Pablo no quería recibir de ellos nada, ponían en tela de juicio el hecho de si era verdaderamente un apóstol o no. Ahora, en muchas otras ocasiones Pablo recibió ayuda de otras iglesias que el Señor había usado para sustentar a Pablo. Y aquí vemos precisamente este ejemplo de una iglesia que Dios utilizó en el camino, en la iglesia de Filipos, y Pablo en primer lugar se regocija con el deseo que ellos tienen de ayudarle, con este deseo de que ellos han revivido, dice ahí, esta preocupación por él. Por eso Pablo comienza al principio de esta porción diciendo: en gran manera me gocé en el Señor. Ahora, esto que vemos en el texto le trajo a Pablo de hecho un gran gozo. Pablo está contento de que los filipenses se acordaron de Pablo, de sus cuidados. Ahora, Pablo reconoce las intenciones de ellos, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En otra versión dice que ellos realmente querían hacerlo. Pablo sabe sus intenciones, pero que por alguna razón, que el texto no nos lo dice, no habían tenido la oportunidad de verdad de ayudarle. Ahora, Pablo está diciendo y aclara en primer lugar que él no está haciendo esto porque él necesite de hecho este dinero. Es decir, no es que Pablo les está mendigando a los filipenses. Ahora, Pablo está en una gran circunstancia muy adversa. Pablo se encuentra apresado, Pablo se encuentra en la cárcel.
Ahora, si nosotros pensamos en una persona que está en la cárcel, una persona que está en una cárcel, en una circunstancia así, requiere de muchas cosas, está necesitado de muchas cosas, ¿cierto? De comida, de una buena cama donde poder dormir, de un buen servicio sanitario para poder ir al baño. Todas estas cosas sabemos que ni en el tiempo de Pablo, ni mucho menos en el tiempo de hoy, se suple de una manera sencilla. Así que Pablo en primer lugar se goza porque estos hermanos tienen una verdadera disposición de ayudarle. Estos hermanos tienen un verdadero deseo, pero probablemente, no sabemos por qué, el texto nos dice que ellos todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo. Pablo reconoce que en ellos hay un verdadero deseo, hay un verdadero compromiso misionero con él. Así que Pablo se regocija enormemente por esa preocupación por él. Pero como sabe, estos hermanos estaban impedidos por alguna razón. Ahora, Pablo reconoce que el servicio de correos probablemente no es muy bueno, ¿cierto? De hecho, el correo humano era Epafrodito. Y probablemente Pablo, no sabemos, había ya perdido quizás la esperanza, habiendo dicho, bueno, habían mandado a Epafrodito, pero está demasiado demorado esta ayuda. Este hombre ya lleva casi 2 meses y nada, que ha llegado nada. Bueno, pero yo sé que realmente el deseo de los filipenses es ayudarme, pero no sé qué habrá pasado de por medio. Y es que, como dijimos anteriormente en algún sermón, la comunicación dependía de hombres, de correo humano. Y obviamente eso ya se sale de las manos tanto del destinatario como del remitente. Una persona podía tener un buen deseo de ayudar a alguien, pero obviamente sabía que eso se tardaría meses en poder ayudarle, en poder recibir. Ahora, Pablo estaba en un puesto remoto del Imperio Romano, fuera de los caminos tradicionales. Llegar a Roma no era fácil desde Filipos. Así que era tanto difícil hablar con Pablo por un lado, y por otro también el poder llevar alguna cosa. Entonces Pablo les está asegurando aquí a los filipenses de que él no tiene ninguna queja sobre esto. Y aprovecha esta oportunidad en medio de esta escasez y les dice algo supremamente importante. Y es que por su propia experiencia él ha aprendido a estar contento. Ahora, hermanos, este es uno de los grandes problemas de nuestra época. Y no quiero con esto que me malentiendan. Yo no estoy hablando en ninguna manera de ser conformista. Una cosa es ser conformista, otra es tener contentamiento. Y el mundo hoy, hermanos, nos enseña obviamente que nosotros como seres humanos no podemos ser conformistas. Cada vez tenemos que tener más y más y más. Y el gran dilema es que entre los hombres hoy más tienen muchas más cosas, más están descontentos con lo que tienen. En toda circunstancia. Hoy hay hombres que tienen esposas que son supremamente hermosas, modelos 90, 60, 90, y aún así estos hombres no están contentos. Hay hombres que amasan grandes fortunas, tienen mucho dinero y aún así no están contentos. Hay hombres que tienen hijos que pueden tener grandes logros académicos, ser grandes deportistas y aún así no están contentos. Así que el descontento es algo del día a día. Y mire que no se trata de las cosas materiales o de las cosas que nosotros podamos tener. El mundo constantemente nos está presionando para mantenernos día a día con el estilo de vida de este mundo. Para nosotros poder vivir y tener, por ejemplo, los últimos tenis, tener el último celular. Nunca estamos contentos porque el mismo mundo nos presiona constantemente a obtener más y más y más, y a que nuestro estilo de vida sea cada vez más descontento. Ahora, Pablo declara que él ha tenido también que afrontar estas presiones. Aún en la época de Pablo también pasaba eso. Pero Pablo nos dice que él ha aprendido a estar genuinamente contento. Ahora, hermanos, una cosa que debemos aprender en primer lugar de este texto es que el creyente es uno que se adapta a cualquier circunstancia. Los creyentes estamos expuestos a la providencia de Dios. Nosotros creemos como reformados que Dios sostiene el mundo con su poder y con su sabiduría. Y el creyente puede estar un día aquí y al otro día puede estar en otro lugar. Y por ahí comienza el secreto del verdadero contentamiento. Nosotros como creyentes sabemos que las cosas de este mundo son pasajeras.
Sabemos por la Escritura que las circunstancias son temporales y que un día dejaremos este mundo y todo lo que tenemos y todo lo que hemos amasado y todo lo que hemos logrado un día no estará más en nuestra vida. Un día estamos teniendo grandes riquezas y al otro día podemos quedarnos en la calle. O también un día podemos no tener nada y por nuestro esfuerzo tener y alcanzar grandes cosas. Así que el creyente es uno que debe entender que Dios dispone de nosotros en cualquier momento de lo que tenemos. Nuestras circunstancias pueden cambiar porque hay un Dios soberano que mueve los hilos de la historia a su gusto, según su voluntad. Y esto, hermanos, es algo que tiene que estar presente en nuestras mentes, porque lo estuvo en la mente de Pablo. Pablo nos dice que él aprendió a estar contento cualquiera que fuera su circunstancia. Pablo aprendió que Dios un día lo podía tener en una cárcel y luego lo podía tener en un lugar predicando. Podía un día estar predicando delante de multitudes y al siguiente día estar delante de 3 personas enseñando el evangelio. Pablo entendió y él sabía que tenía que amoldarse a las circunstancias, no al contrario. ¿Cómo aprendió Pablo a estar contento? En primer lugar, porque él entendió que Dios es soberano y él puede mover las cosas a su gusto. Dios puede cambiar nuestras circunstancias, hermanos. El problema del descontento es que nosotros no entendemos eso y pensamos que lo que tenemos lo vamos a tener siempre. O como estamos vamos a estar siempre. Y nos acostumbramos a eso. Y el día que Dios cambia las circunstancias, empezamos a quejarnos y a murmurar. Pero Pablo nos muestra en primer lugar que el creyente debe tener una alta adaptabilidad a las circunstancias. Hermanos, en primer lugar, nosotros no nacemos contentos. Nuestro espíritu natural, nuestra disposición natural es esforzarnos por conseguir más. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que debemos ser conformistas. Lo que sí el texto nos está diciendo es que tenemos que aprender a estar contentos. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la juventud, nosotros, cuando somos jóvenes, siempre queremos experimentar algo nuevo, y hablo de los jóvenes que están aquí, y algo nuevo, para estimular sus sentidos, algo más que satisfacer, al menos temporalmente, satisfacer los deseos. Siempre los seres humanos están luchando por algo. Ahora, vuelvo y repito, no digo que no, esto debe ser, es que esto no puede ser así. La Biblia no nos prohíbe a nosotros que ahí nosotros podemos entender qué tan satisfecho no está nuestro corazón. Así que el mayor valor para un creyente es amar a las personas y usar las cosas, no al revés, hermanos. Este es el enfoque que Pablo había aprendido. En tercer lugar, también aprendemos en esta porción que las personas generalmente y en el tiempo de hoy ven la pobreza como algo malo y la riqueza como algo bueno. Pero para Pablo ambas circunstancias eran iguales. Ahora, esta no es una perspectiva habitual de los seres humanos, ¿cierto? Si no, no existiría el baloto, ¿cierto? La gente que gana el baloto generalmente cree que ya tiene su vida arreglada, que ya por tener 10,000, 20,000 millones de pesos en el banco su vida se ha arreglado. Pero lo que no saben, como la Escritura le enseña, es que el tener mucho dinero provoca dolores de cabeza, grandes responsabilidades, como también el ser pobre también es una dura prueba. Y Pablo nos dice en el texto que él ha aprendido a estar en ambas circunstancias, cuando él no tiene como cuando él tiene. Pablo ve esto de una manera indistinta. Para Pablo esto es igual. Para Pablo no importa si él no tiene como si él tiene. ¿Por qué? Porque su contentamiento no se basa en tener o no tener. Para Pablo su contentamiento, como hemos visto hasta ahí, se basa en Dios y las circunstancias y cómo Dios es en quien él está realmente contento. Entonces, hermanos, no veamos siempre la pobreza como algo tan malo, ni la riqueza como algo tan bueno. En esta perspectiva del contentamiento, ambas circunstancias son iguales, o al menos para Pablo eran iguales. Ahora, el problema también con esto, hermanos, plantea el hecho de que no sabemos cómo definir satisfacción. Hay gente que es pobre y puede llegar a salir de la pobreza y obtener muchas cosas y nunca va a estar satisfecho. Como hay gente que tiene mucho dinero y sigue teniendo mucho más y tampoco están satisfechos. Así que el problema no es ser pobre ni el problema es ser rico. El problema viene del corazón del hombre.
Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros estamos o hemos escuchado historias de éxito empresarial, como por ejemplo las de Jeff Bezos, el dueño de Amazon? Amazon es una de las grandes empresas del mundo, ¿cierto?, de ventas por internet. ¿O cuánto hemos escuchado de la historia de estos hombres como Ardila Lule o Carlos Sarmiento Angulo, todos estos hombres que tienen muchísimo dinero? Cómo ellos salieron de la pobreza a través del trabajo y el ahorro. O en nuestro caso particular, de este hombre, el dueño de estos supermercados de Mercacentro. Yo no sé cuántos han conocido la historia de estos hombres. Hombres que se levantaron de en medio de la pobreza, a través de sus propios esfuerzos, llegaron a la abundancia y llegaron a ser grandes personas con mucho dinero. Y esto, obviamente, estas historias que nosotros vemos en el internet, son las historias que generalmente son las historias de éxito y riqueza. Pero Pablo nos dice que esto no es así. Tanto la riqueza como la pobreza son dos circunstancias iguales desde la perspectiva del creyente. Ambos son pesos para el espíritu humano. Ambos tienden a torcer, distorsionar y degradar la personalidad del ser humano. Ambos son pruebas de intensidad severa y ambos pueden ser destructivas para la vida humana. Así que el contentamiento tampoco depende ni de cuánto tenemos, ni que tenemos poco o tenemos mucho. Vuelvo y repito, depende de la adaptabilidad que tiene el creyente a cada una de estas circunstancias. El creyente aprende a saber que Dios en su providencia puede disponer como Él quiera, y el creyente está totalmente dispuesto a decir: Señor, que se haga lo que tú quieras. Pablo aprendió a enfrentar ambos extremos. Pablo aprendió a tener victoria sobre estas dos circunstancias. ¿Y cuál es realmente lo que le da sentido a esto? Dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Ahora, esto tiene mucho sentido con todo lo que Pablo ha dicho en la carta. Pablo nos ha dicho en primer lugar que la justificación no viene por Él. Pablo dice que todo lo ha tenido por basura, todo lo que era para Él ganancia. Ahora, esa visión de Dios aplicada en la vida real, Pablo nos llega y nos dice esto: yo sé vivir en toda circunstancia. Estoy totalmente entregado a Dios. Tanto así que el que me da fuerzas para pensar de esta manera es Cristo. No solamente en temas de justificación y en temas tan teológicos como eso estamos nosotros completos en Cristo, sino que también en circunstancias tan del día a día como el tener o no tener, Cristo también se ve allí en nuestra vida. Todos los acontecimientos, todas esas cosas giran alrededor de Cristo. Así que para Pablo dice que él puede estar realmente contento porque él no pone los ojos en las circunstancias, sino en Cristo. Por eso él puede decir que Cristo es su fortaleza y él puede soportar toda aflicción, toda buena o mala circunstancia, porque Cristo es su centro. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿realmente estás contento? ¿Realmente tienes este contentamiento en tu vida? ¿Puedes decir juntamente con Pablo que cualquier circunstancia para ti te es indiferente porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Pablo aprendió que no tenía nada, que era nada y no podía hacer nada, y que era Dios quien expresaba todas las cosas a través de su vida. Pablo sabía que él no era nada. Si había algo en él, algo bueno, era por Cristo. Así que esta es la vida de alguien que realmente ha entendido lo que es la justificación. Esta es la vida de alguien que realmente ha entendido lo que es decir: no es mi justicia, no quiero nada de mí en el día final, quiero que todo sea de Cristo. Así que Pablo lo vive en su día a día. Él está practicando esa confianza de lo que era realmente Cristo para él en los días de su carne, en los días mientras estaba en la tierra. Él se encuentra en cada situación, él se encuentra en cada una de estas circunstancias y puede decir que todas las sabe afrontar porque Cristo es su fortaleza. Así que, hermanos, Pablo aprendió contentamiento porque él sabe que cada circunstancia en su vida es una elección de Dios donde él pueda mostrar realmente su gracia sin importar las circunstancias. Pablo no juzgó las situaciones por lo que él sentía en esas situaciones, sino que él renunció a todo deseo de controlar las situaciones y se entregó en las manos de Cristo. Por eso él puede decir que Cristo es su fortaleza. Reconoció que cada situación
era orquestada por Dios. Y lo que sea que Dios quisiera hacer con él, le traía alegría a Pablo. Si Dios quería quitarle sus riquezas, Pablo se alegraba. Si Dios quería dárselas, Pablo se alegraba. Por eso él puede, en 2 de Corintios, decir que él ora 3 veces para que Dios le quite ese aguijón en la carne. Y Cristo le contesta, bástate mi gracia. Y Pablo dice, dice en el texto, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo cambia totalmente su actitud. Dice, si eso es así, entonces yo quiero ser el hombre más débil, con tal de que Cristo se manifieste en mí. Esa es realmente la actitud de un creyente, hermano, que está contento en toda circunstancia. Eso es lo que hace la diferencia para Pablo. Para él era más importante entender que cada cosa que le pasara, por imprevista que fuera, venía de la sabia y buena voluntad de Dios. Y ese era el secreto de su contentamiento. Hermano, ¿por qué nos quejamos tanto cuando hay tanta presión? ¿Por qué nos angustiamos tanto? ¿Por qué lo que nos mantiene tan hambrientos aún después de tener abundancia, de tanto tener lujos y comodidades? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestra alegría y nuestra visión de la soberanía de Dios es muy pobre. Decimos creer en la soberanía de Dios, pero cuando vienen las presiones, se nos olvida. ¿Por qué creen que las personas se enojan cuando las cosas no funcionan del modo que les gustaría que funcionaran? Mire, cuando usted murmura en una situación de escasez, lo que usted está haciendo es murmurar contra Dios. Está molesto con Dios, cuestiona a Dios. Usted está diciendo de cierta manera indirecta que usted puede organizar los eventos mejor que Dios mismo. Y eso, hermanos, en el corazón es orgullo. Eso es lo que se esconde detrás de la queja. Eso es lo que se esconde detrás de la insatisfacción. Eso es lo que se esconde detrás de un corazón que no está contento. Un corazón que piensa que puede hacer las cosas mejor que Dios. A ese nivel de arrogancia llega un corazón así. Una simple queja